Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Deseo en el Señor que este video les encuentre a ustedes gozando de ricas bendiciones, especialmente después de haber pasado un periodo de Semana Santa de mucha reflexión, de mucho ánimo, de mucho gozo, porque recordamos a nuestro Señor Jesucristo y recordamos, por supuesto, ese acto de amor por su iglesia. Y hemos pasado 2 semanas de vacaciones en un sentido, porque no nos hemos reunido con grupos familiares, pero sí seguimos adelante en el Señor. Y nos congratulamos verdaderamente en Cristo debido a que en este periodo la pandemia está disminuyendo cada vez más. Gracias a Dios, no hay un repunte de contagios al momento de grabar este video. Y esto nos da buena esperanza para que empecemos a reunirnos nuevamente en nuestros grupos familiares. Sé que algunos no han podido hacerlo debido precisamente a la pandemia. Y la invitación, hermano, es a que se anime, a que invite a sus amigos, a sus familiares, a las personas que usted desee compartir de Cristo, porque este material de Caminando con Jesús un año está diseñado precisamente para que nosotros andemos con Jesús, y al andar con Jesús, Él quiere que pongamos en práctica lo que hemos aprendido y mostrarle a las personas que Cristo es el Salvador. Y de eso precisamente trata nuestro estudio. El estudio trata de escuchar y de hacer. Escuchar y hacer. No se trata solamente de escuchar, no se trata solamente de alimentar nuestro conocimiento, de acumular teorías sin que pongamos en práctica esta misma. Y algo que tengo que mencionar a manera de introducción es de que posiblemente para muchos es más que suficiente el mantenerse de admiradores de personas que escuchen lo que tenemos que decir. De hecho, en la antigüedad, los maestros se consideraban satisfechos con mantener un auditorio constante. No importaba si estos hacían literalmente, es decir, los seguidores hacían literalmente lo que se les enseñaba, o si incluso pues seguían a otros maestros. No importaba. Y esto pertenece mucho a un ámbito griego. Los griegos les gustaban muchísimo los grandes oradores que se colocaban en las plazas de la ciudad, en los ágapes, que también eran muy conocidos, y que un orador se levantaba a hablar en nombre de un dios o se ponía a filosofar, y la gente se reunía alrededor de esos oradores y les escuchaba de buena gana. En aquel tiempo no había una manera en la que la gente pudiera distraerse, entretenerse, sino que el ir a escuchar al orador era algo totalmente edificante, digamos, algo que enriquecía la vida. Y podríamos pensar que quizá Jesús se siente satisfecho del número de seguidores que está aglutinando. Recordemos que para entonces Jesús ha reunido a muchísimas personas en torno a él. Y durante los capítulos 5, 6 y 7 que escribe Mateo y que nos presenta el Sermón del Monte, Jesús ha hablado muchísimo y culmina con unas palabras especiales acerca de que Él desea que la gente que le sigue no solamente desea el Jesús que se conviertan en seguidores, en followers o en personas que les den like, sino que sean hacedores de la palabra. En un mundo en el que el número de seguidores alienta nuestro ego, Jesús no se conforma solo con que le escuchemos, sino que Jesús quiere que hagamos lo que Él dice. Y esto es incluso real hasta para nuestros días. La gente se siente feliz cuando en su Facebook, en su Twitter, en su TikTok, en cualquier plataforma digital tengamos tantos seguidores, tenemos muchísimos suscriptores. A Jesús eso no le interesa. Jesús quiere que nos convirtamos no solamente en oyentes, sino en hacedores de la palabra. Y vamos a dar 3 motivos por los cuales Jesús insiste y desea que nosotros nos convirtamos en hacedores de su palabra que escuchamos, en oidores y en hacedores. Lo primero, tenemos que mencionar que
Escuchar para hacer brinda raíces fuertes. Brinda raíces fuertes. Es muy probable, hermano, que usted haya escuchado muchísimas teorías de muchas cosas. A lo mejor se inscribió en un curso de cocina, a lo mejor aprendió a manejar en la teoría, a lo mejor aprendió algo en un video de YouTube, a lo mejor una película le mostró cómo hacer alguna cosa y dijo, eso lo voy a poner en práctica, pero lo cierto es que si no lo practicamos, la teoría se nos llega a olvidar. Bien, Jesús no quiere que eso suceda. Y cuando lo ponemos en práctica, Jesús nos indica que este hacer, después de escuchar, produce raíces fuertes en nuestra vida. Quiero citar Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29 para refrendar esto que Jesús nos enseña. El texto bíblico dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Notemos que este es el final, como dije hace un momento, del gran sermón del monte. Jesús ha dicho muchísimas cosas en el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7. Es probable que si ahorita le pregunto con especificación qué fue lo que Jesús dijo, quizá haya algunas cosas que se nos hayan olvidado, quizá haya algunas cosas que a estas alturas no nos parezcan tan claras. Bien, imagine lo que es también escuchar a una persona durante no sé cuántas horas. ¿Cuánto tiempo estuvieron estas personas escuchando a Jesús? Y después de escucharles, Jesús dice, bueno, el fin de todo esto que estoy diciendo es que pongan en práctica, porque aquellos que ponen en práctica mis palabras son como aquellos que edifican su casa sobre una roca inconmovible, una roca que permanece, una roca que a pesar de que viene el mar o que viene el viento, que viene el agua y que da con ímpetu con aquella casa, esa casa no se va a conmover, va a estar firme, va a estar segura. Pero Jesús dice, si alguien escucha solamente mi palabra, pero no la pone en práctica, la guarda por ahí, es el típico oyente. Bueno, pues le voy a comparar a una persona que edifica su casa sobre arena. Y sabemos, hermanos, que edificar sobre arena es bastante imprudente, porque el viento, la lluvia, el mar vienen y la casa, como no está edificada sobre raíces fuertes, se viene abajo. Esta es una hermosa metáfora para ilustrar que la enseñanza de Jesús puesta en práctica nos da raíces fuertes. Y por cierto, hermanos, las enseñanzas del Divino Maestro son para utilizarlas en la vida diaria, donde tenemos toda clase de problemas y somos atacados de distintas maneras. El actuar, las palabras del Señor nos permiten una estabilidad, nos permiten salir adelante, porque cuando uno escucha la palabra y la pone en práctica, ese mensaje que Cristo nos dio tiene mayor significado. Cuando los salmos hablan acerca de esto, también comparan al hombre prudente con un árbol. Miren lo que dice el Salmo primero, versículo 3. Bueno, vamos a leer versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, en su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, el hacer la palabra del Señor nos asegura estabilidad, valga la redundancia. La ruina, por el contrario, aguarda a quienes solamente se convierten en simples oidores, pero no obedecen lo que Jesús dice porque sus vidas
no tienen raíces, no tienen fundamentos sólidos. Así pues, hermano, lo importante de la palabra no es que usted escuche con atención, sino que usted ponga en práctica lo que escuchó precisamente. Y aún incluso, me atrevo a decir, no es necesario que usted ponga en práctica todo lo que escuchó, pero si usted escuchó muy poco y eso lo pone en práctica, poco a poco va a ir aprendiendo a abarcar más y más. Y esto es más valioso que si usted escucha un sermón o un mensaje de no sé cuánto tiempo y usted dice, bueno, pude anotar cada detalle, pero si no lo pone en práctica, simplemente lo que usted anotó, lo que usted aprendió, va a olvidarse. Otro aspecto que nos habla acerca de las ventajas de escuchar y hacer es el siguiente. La palabra confirma esto que le voy a decir. Escuchar y hacer nos hace cercanos a Cristo. Así es, nos hace cercanos a nuestro Señor Jesucristo, nos pone al lado de Él. Y este es un texto bastante interesante que voy a mostrarles, Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Note usted lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y note usted el énfasis al final, y la hacen. Mi madre y mis hermanos no son aquellos que vienen a buscarme, que a lo mejor vienen porque están preocupados por mí, o vienen para pedirme un favor, o vienen por cualquier otra circunstancia. Mi familia, dice Jesús, estamos parafraseando, por supuesto, mi familia es aquella gente que no solamente escucha, sino que hace lo que escucha. Obedece la palabra del Señor. Y Jesucristo, hermanos, no es que esté siendo grosero, con María, quien es madre de Jesús, o sus hermanos, sino que Jesús quiere dar un énfasis especial acerca de lo que espera de aquellos que están con Él en ese momento. De esta manera, Jesús no busca únicamente seguidores que digan amén en el momento oportuno. Tampoco busca personas que llenen los recintos en donde se predica su nombre. Jesús desea una familia que escuche su palabra y la ponga en práctica. Esta es una gran crítica a aquellos que buscamos o que buscan iglesias grandes, una multitud de seguidores, gente que abarrote las sillas y que a lo mejor hasta haya gente de pie. Eso realmente a Dios no le impresiona. Porque la pregunta sería, de todas estas personas que están reunidas y que llenan nuestras iglesias, ¿cuántas de estas personas verdaderamente escuchan? Y de ellas, ¿cuántas hacen lo que escuchan? Si a veces, hermanos, hasta se nos dificulta escuchar, se nos dificulta muchísimo tener el tiempo para escuchar la palabra de Dios. En este tiempo post pandemia, se ha reportado que muchas iglesias han dicho que hay hermanos que no están regresando a los templos y posiblemente ni siquiera sigan las transmisiones. Hay hermanos que a veces llegan a las iglesias y le voy a decir un secreto, se quedan dormidos en el sermón. Parece que es mucho trabajo escuchar al pastor por media hora o por 40 o 50 minutos. Lo triste, mis amados, es que podemos estar hasta 3 horas en una sala de cine y escuchar lo que tiene que decir el actor, o ver cómo la gente se pelea o dispara armas, y eso es entretenido. Jesús no busca una iglesia que solamente venga y simpatice con Jesús. Quienes siguen a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero no lo obedecen, a veces se dicen a sí mismos simpatizantes. ¿Ha escuchado esa expresión? Yo soy simpatizante. Yo no tengo una preferencia por Jesús, simplemente simpatizo con la idea de Jesús. Soy una persona que va a la iglesia, pero no quiero comprometerme con Cristo.
Solamente quiero escuchar y cuando hay algo que me convenga o que me convenza o que me llene, bueno, pues lo tomo y lo que no, no. Y tristemente, hermanos, en muchas iglesias existen esta clase de personas que asisten a la iglesia cuando el tema es interesante para ellos. Si se va a hablar, por ejemplo, de éxito económico, quiero estar en la primera hilera. Si se va a hablar acerca de cómo resolver mis problemas financieros, pues por supuesto, apártenme un lugar. Si quiero escuchar acerca de la felicidad y cómo salir de mis problemas y cómo resolver a lo mejor mis conflictos con mi esposa o mejorar en mi trabajo, por favor, invítenme. Pero el resto de la palabra no queremos escuchar. Y aquí la pregunta nos desafía a nosotros. ¿Desea acaso nuestro Señor Jesucristo simpatizantes? ¿O desea el Señor que le confesemos con todo nuestro corazón y con nuestros labios? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Evidentemente, al final del capítulo 7, al final del Sermón del Monte, Jesús dice, yo busco esta clase de personas. Jesús no busca solamente followers o simpatizantes. Finalmente, mis amados, el hacer, el escuchar y el hacer produce fruto. Y esto es muy importante para aquellos que han decidido seguir a Cristo y verdaderamente ser discípulos de Él. Estamos estudiando un año con Jesús, un año caminando con Cristo, y hemos visto hasta este momento en nuestras lecturas diarias que Jesús siempre busca algo, una transformación, un cambio, busca el fruto de aquellos que le siguen. Y Jesús lo dice, versículo 13, capítulo 13, versículo 23, cuando él habla acerca de una parábola del sembrador. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando nosotros escuchamos a Jesús, es bueno, pero cuando ponemos en práctica lo que Jesús nos dice, es mucho mejor, porque nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús, porque le damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque le decimos, tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Y como ya hemos visto en un momento, me hace cercano al Señor, me permite caminar verdaderamente con Cristo. Y como lo observamos en esta sección, me permite a mí ofrecer fruto de mi vida. Y ese es el deseo de nuestro Dios. El deseo del Señor es que al escuchar su palabra lo pongamos en práctica y produzcamos el fruto que Él quiere. ¿Y qué clase de fruto quiere el Señor? ¿Qué clase de fruto está buscando Dios o Jesús en nuestra vida? Bien, el apóstol Pablo nos habla acerca de el fruto que el Espíritu produce en nuestra vida. Y dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vemos aquí bastantes elementos, hermanos, que cada uno de nosotros podría practicar o podría producir si verdaderamente escucha la palabra del Señor y la pone en práctica. Porque cuando sucede esto, entonces el Espíritu Santo comienza a dar vida en nosotros mismos. Comienza a ayudarnos para que nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo escucho la palabra de Jesús y la pongo en práctica, entonces esto me hace más parecido a Él. Por eso, hermanos, es importante ocuparse en escuchar la palabra de Dios, en escuchar y seguir la palabra de Dios, en obedecer a la palabra de Dios. Y mi espíritu con esto se alimenta y así me edifico y crezco y puedo reflejar el fruto que Dios desea en mi vida. Como dije hace un momento, mis amados, no se trata solamente de asistir a la iglesia como si fuese un pase de lista. Dios no está interesado en que nosotros solamente hacemos lista, sino que verdaderamente nos convirtamos en oidores y en hacedores de su palabra.
Vamos concluyendo, mis amados, las tres aplicaciones en esta tarde que aprendimos. La primera de ellas, recuerde, escuchar la palabra y hacer lo que ella dice me da fundamentos firmes para las tormentas de la vida. ¿Cómo va a saber en el momento oportuno que Dios le ama? Bien, cuando usted ya ha puesto en práctica lo que usted ya sabe. Sabe, me resulta bastante interesante cómo algunas empresas hacen simulacros de incendios, de temblores, de toda clase de emergencias. En el momento parece que es tiempo perdido. A lo mejor usted ha participado en un simulacro de incendio y dice, ¿esto para qué? Esto sin duda es un tiempo perdido. Pero ese simulacro ayuda cuando existe verdaderamente la emergencia. Cuando está en la emergencia, las personas ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Pues porque tienen una buena raíz, un buen fundamento, porque han puesto en práctica la teoría, han puesto en práctica lo que deben hacer. Así que al momento de la desgracia, ellos saben cómo actuar. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Cuando nosotros escuchamos los principios bíblicos y los ponemos en práctica, en el momento en el que llegue la desgracia, las tormentas, sabremos cómo actuar. En segundo lugar, hermano, recuerde que el hacer la palabra, el escuchar la palabra, lo que ella dice, me acerca más a Jesús en una comunión íntima. No que busque el agrado de Dios a través de mis méritos. Recordemos que eso ya ha sido ganado por Cristo. Pero de alguna manera, mi comunión con Dios se fortalece. Mi comunión con Dios es más rica, más íntima y por supuesto redunda también para mi propio beneficio espiritual y redunda también, por supuesto, para la gloria de Dios. No puedo decir, amado mío, no puedo decir, hermano mío, que solamente cumplo con Dios al escuchar su palabra. También cumplo con Dios cuando la obedezco. Y de esta manera el Señor es honrado en mi vida. Finalmente, mis amados, recuerde que escuchar la palabra y hacer lo que ella dice produce fruto en mi vida. No podemos presentarnos ante Dios con las manos vacías. La Biblia siempre nos exhorta a traer sacrificio de alabanza. Romanos capítulo 12 nos dice que debemos ofrecer a Dios un culto racional y debemos ofrecernos a nosotros mismos en ese mismo culto. ¿Cómo lo haremos si solamente escuchamos, pero no hacemos? Dios busca y espera fruto de cada uno de nosotros. Y esta sección, este estudio, sirve precisamente para ello. Así que hermano, le invito, le exhorto, le animo a que se siga reuniendo, siga leyendo. Sé que ya para estas fechas, mes de abril, quizá ya empezamos como a desanimarnos. Es posible que algunos hemos dejado de leer 1, 2, 3 días, una semana. Reactívese, motívese y no deje de caminar con el Señor. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos la próxima semana.